Hola, Sí. bienvenidos. Estamos acá en Acceso y Autonomía. Estamos haciendo una entrevista al doctor Nicolás Laferrier. Les queremos contar que Acceso y Autonomía es un programa, un proyecto que se hace dentro del programa de extensión universitaria de Derecho Comprometido de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Así que si te interesa nuestro proyecto, en donde estamos comunicando sobre derechos de las personas con discapacidad, sus derechos y obligaciones en la sociedad, beneficios impositivos, acceso a programas, certificado de discapacidad, pensión no contributiva, este es el lugar donde puedes encontrar toda esa información. Hoy vamos a tener al doctor Nicolás Laferrier, como ya les había mencionado antes. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola Ludmila, un gusto estar con ustedes. Bueno, él es el director del Centro de Bioética Persona y Familia, es titular de Derecho Civil de la Universidad Católica Argentina y adjunto por concurso en la Universidad de Buenos Aires también de Derecho Civil. Por eso hoy elegimos un tema relacionado con eso, ¿no? Con el tema de la Bueno, capacidad. sí, exactamente. Exacto, sí, vamos a conversar un poco sobre las situaciones vinculadas con la capacidad de ejercicio, un tema típico de derecho civil. Exacto. Bueno, nosotros preparamos algunas preguntas para hacerle al doctor que pensamos que pueden interesarles a ustedes que nos están escuchando del otro lado. Recuerden de nuevo seguirnos en nuestras redes sociales, Acceso y Autonomía Instagram y nuestra fanpage de Facebook. También tenemos este canal de YouTube donde vamos a estar cargando esta entrevista en Acceso y Autonomía. Y si tienen alguna consulta que podamos evacuar desde lo jurídico, por favor envíenos un mail a accesoyautonomía@uca.edu.ar. Igual toda esta información la vamos a dejar abajo en la descripción y van a poder acceder a ella. Bueno, empiezo por la primera pregunta del cuestionario que armamos. ¿Qué significa o para qué sirve un proceso judicial de determinación de capacidad? Bueno, las personas somos básicamente libres y como personas humanas que somos, con dignidad, se supone que podemos entablar relaciones jurídicas. Parte de nuestra libertad se pone en juego en cómo entablamos relaciones jurídicas, en cómo vamos definiendo nuestros intereses, cómo vamos perfeccionándonos, buscando nuestra realización personal. Por supuesto, esto tiene etapas. La persona por nacer es incapaz de ejercicio, la persona menor de edad es incapaz, pero va adquiriendo capacidad progresiva, y a partir de la mayoría de edad todas las personas somos capaces de ejercicio. Ahora bien, puede ser que por la presencia de alguna alteración mental o de alguna adicción, nos veamos en la necesidad de disponer algún tipo de medida relacionada con la capacidad de ejercicio. Cuando decimos capacidad de ejercicio, nos referimos a la aptitud de una persona para poder decidir sobre sus relaciones jurídicas, sobre celebrar contratos, sobre celebrar actos jurídicos, sobre decidir ciertas cosas que tienen relevancia jurídica. Ahora bien, la capacidad de ejercicio, entonces partimos de una idea de que todos somos capaces y por lo tanto es algo tan importante que confiamos en un juez, que confiamos en un proceso judicial para que se determine en qué medida una persona, por la presencia de algún tipo de situación de salud mental, requiere una determinación de capacidad, requiere medidas de apoyo, medidas de protección para que su capacidad de ejercicio sea protegida. Y esto se llama en la legislación civil argentina, en el Código Civil y Comercial, restricciones a la capacidad. Básicamente hay tres figuras. Están las restricciones a la capacidad, donde la persona es capaz, pero por sentencia judicial se determinan algunos actos y funciones que no pueden realizar. Por ejemplo, una persona que no comprende mucho el valor del dinero y entonces se le pone una restricción donde se dice que no puede comprar y vender inmuebles. Entonces esta persona heredó un inmueble y la familia sabe bueno, que se maneja más o menos bien, pero no entiende muy bien el valor del inmueble, entonces se le toma una decisión de restricción para vender inmuebles y se le nombra un apoyo para esa decisión. Esta es la primera figura, personas con capacidad restringida. En algunos casos muy, muy excepcionales, cuando la persona está completamente imposibilitada de interaccionar con su entorno, el sistema de apoyos no resulta eficaz y además
no puede expresar de ninguna manera su voluntad por ningún medio o formato, se la declara incapaz. Son supuestos realmente muy excepcionales. En estos supuestos se nombra un curador que va a intervenir como representante. Y finalmente una figura distinta que apunta tanto a proteger a la persona como a la familia es inhabilitado. En la inhabilitación se designa ¿Se escucha a ruido de fondo? una en el, ¿Se escucha ruido de fondo? Voy a... no, pero está... Perdón, Seguimos. De última esto lo edito. En la inhabilitación, entonces, se procede a entender que es una persona que por tener problemas de adicción al juego, generalmente, por dilapidar su patrimonio, por lo que se llama la prodigalidad, se le va a designar un apoyo, pero tiene que tener familia. Este es un supuesto distinto, pero también englobado en este capítulo del derecho civil que se llama restricciones a la capacidad. Perfecto. Creo que quedó muy claro. Entonces, por ejemplo, una familia que tiene un hijo con alguna restricción en cuanto, como vos bien señalaste, comprensión del dinero o poder manejarse quizás de alguna forma que puede ser ingenuo ante los actos jurídicos que requieren cierto asesoramiento, incluso para personas que no son abogados, ¿no? Que necesitan un asesoramiento especial para firmar. Se requiere este tipo de intervención y es algo bueno, no es algo que, si bien tiene el nombre de restricción, al revés, creo que busca garantizar un nivel de protección, de tutela. Claro, exactamente. La definición que da el Código Civil es situaciones en que por una alteración mental permanente o prolongada o una adicción que sea, perdón, una alteración mental o una adicción permanente o prolongada de suficiente gravedad, del ejercicio de la plena capacidad puede resultar un daño a sí mismo o a sus bienes. O sea que la mirada del legislador fue tuitiva, es decir, protectoria. Nos encontramos ante la posibilidad de un daño y entonces nosotros le damos un apoyo. La manera del juez es limitar la capacidad de ejercicio para ciertos actos, pero al mismo tiempo proveer de un apoyo. No es que el acto queda prohibido. O sea, esa era la otra pregunta. Se va a poder realizar con unas garantías determinadas. Y esa era la otra pregunta, porque hablamos de apoyo y quizás son cuestiones técnicas que para los abogados las naturalizamos, determinación de capacidad, que a veces quizás hasta para un modelo más social puede sonar como raro y ya quizás antiguo, pero así es como está previsto incluso en el nuevo código, ¿no? Porque esto vino con la reforma. Entonces viene esta figura del apoyo. El apoyo, ¿qué sería para las personas que nos están escuchando y a lo mejor están atravesando una situación de definir si tienen que iniciar o no un proceso de determinación de capacidad a su hijo para tutelarlo, para protegerlo, para evitar que lo estafen o que firme cosas que no corresponden? ¿Cuál sería el rol del apoyo dentro de ese proceso? Bueno, en primer lugar, el apoyo es alguien que está designado judicialmente, ¿no? Es decir, es una persona que hay un discernimiento en el marco de un proceso judicial y se designa judicialmente en estos procesos de determinación de la capacidad una persona determinada para ciertas funciones vinculadas con esas restricciones de la capacidad. Pueden ser uno o varios apoyos. De hecho, por ejemplo, hay casos donde se designa un apoyo para los trámites ante el ANSES y otro apoyo para el manejo por ejemplo, del dinero de bolsillo. Se designa un apoyo para fines de actos médicos, por ejemplo, referidos con el consentimiento informado ante ciertos actos médicos, y se designa un apoyo para todo lo relacionado con venta de inmuebles. O se designan apoyos vinculados con los actos de administración de su patrimonio. Puede ser distintos actos. Se supone que el juez dicta una especie de traje a medida. Conoce a la persona, se entrevista, hay un examen interdisciplinario que emite un dictamen sobre una serie de puntos. Este estudio interdisciplinario cuenta con un psiquiatra, un psicólogo, un asistente social, un trabajador social, que informan distintas facetas de la vida de esta persona, y entonces el juez, con estos elementos, decide un apoyo. Al nombrar un apoyo, está nombrando una especie de persona designada judicialmente y por lo tanto autorizada a realizar ciertos trámites. Acá es importante puntualizar que el apoyo puede tener distintas funciones.
Hay apoyos que son asistentes, es decir, que se requiere tanto la voluntad del asistido como la del apoyo. Entonces, si se va a vender un inmueble, concurre la persona con discapacidad junto con su apoyo. Los dos tienen que dar el consentimiento. Entonces le pregunto a la persona con discapacidad, ¿usted quiere vender su inmueble? Sí. El apoyo, ¿usted quiere vender el inmueble? Sí. Los dos firman en la escritura celebrando el acto. En algunos casos el juez agrega una cuidado adicional que es pedir autorización judicial para ciertos actos. Esto puede ser que pase o no. En otros casos, más excepcionales, el apoyo asume funciones de representación. El apoyo puede actuar por sí en nombre de la persona con discapacidad. Esto ocupa un lugar más bien excepcional. Está ubicado en la parte del Código, en el artículo 101, inciso C, donde se prevé el apoyo con funciones de representación. Los jueces en general son muy prudentes al momento de considerar esta situación y tiene que tratarse claramente de una situación donde esta representación vaya a significar un beneficio para esa persona. Por regla general se trata de buscar apoyos que no sustituyan la voluntad de la persona con discapacidad. Claro, yo nunca me voy a olvidar en una audiencia que tuve creo que se trabó, bueno, ahí está bien. Una audiencia que tuve hace muy poco en el juzgado del doctor Llorente, donde, bueno, uno de los puntos era que no podía casarse la persona. Entonces le preguntó, pero entonces no me puedo casar. Y su señoría le dijo, no, no es que no te puedes casar. Si encontrás a la persona, bueno, venís, lo charlamos y se evalúa la autorización, ¿no? Para que nadie se aproveche de vos. Bueno, y eso fue una respuesta muy amable en su momento del juez y que pudo entender a la persona a la que se le estaba realizando la determinación de capacidad, que no es que ya quedan restringidos para todo, porque incluso pueden adquirir nuevas aptitudes, ya sea manejar o usar transportes públicos, bueno, solos o acompañados. Son distintas cuestiones que pueden ir evolucionando y cambiando. No es algo fijo que nunca más se van a poder casar o nunca más van a poder firmar una escritura. Creo que está bueno que la gente sepa que tiene como su flexibilidad para tutelar su interés, ¿no? Sí, indudablemente, por eso decíamos que es una suerte de traje a medida, o sea, el legislador en el Código Civil y Comercial deja abierta un menú de opciones donde es el juez el que determina en cada caso, de acuerdo además a lo que ha recibido como informe interdisciplinario, aquello que resulta más conveniente a esta persona. Además, estas medidas que se toman de restricciones a la capacidad, como las llama el Código, son revisables cada 3 años, o sea, deben ser revisadas a petición de parte o por el juez de oficio cada 3 años. Además, en esa revisión se pueden hacer estos ajustes y modificarlo o liberar completamente las restricciones. Finalmente, cabe decir que estas restricciones en la capacidad siempre están puestas en beneficio de la persona y apuntan justamente a esa dimensión de protección, porque siempre que estamos en discapacidad, tenemos que tener en cuenta esta tensión entre autonomía y protección. Justamente la autonomía es un valor, es la posibilidad de decidir sobre su vida, sus asuntos, y también la protección, es decir, por algo sancionamos una convención de personas con discapacidad, sancionamos leyes que tienden a prevenir este tipo de situaciones dañosas donde alguien se pueda aprovechar y abusar de la confianza o apropiarse de sus bienes de manera ilegítima. Todo esto también está en la Convención de las Personas con Discapacidad, que señala que los jueces tienen que velar para que en estos procesos no haya conflicto de intereses, ni influencia indebida, ni para que sean privados de sus bienes de manera arbitraria y que se aborden salvaguardas adecuadas, proporcionadas. Entonces, la Convención contempla estas medidas y el Código Civil en Argentina fue el que lo tradujo a la norma vigente hoy. Mucha gente conoce la figura del curador, es la histórica, y muchas veces cuando decís, sí, te hacemos la curatela. Bueno, ese es el nombre anterior. Hoy justamente la idea de apoyo quiere enfatizar otro concepto más vinculado a que pueda decir por sí muchos actos y el apoyo asistente. Y sin embargo, en algunos supuestos excepcionales, como expliqué antes, subsiste un caso de curador, que son los que están absolutamente imposibilitados de interaccionar con su entorno.
Claro. Y los apoyos en general, suelen ser los papás o alguien de confianza de la persona o incluso alguien que lo cuida a la persona con discapacidad desde muy chico o hay algún tipo de cuidadora. Digamos que el abanico es muy amplio porque no hay un límite en el código. ¿Qué pasa cuando no hay una persona para designar como apoyo que quiera asumir el cargo de apoyo? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, a ver, en primer lugar, sí, como vos decís bien, recordemos que en este examen interdisciplinario intervienen trabajadores sociales. Los trabajadores sociales tienen la misión de entender a la persona y su entorno. De hecho, el artículo 37 dice que en el dictamen interdisciplinario se deben pronunciar sobre los recursos personales, familiares y sociales existentes. Es decir, no solo se estudia a la persona y cuánta plata tiene, sino cómo es su familia y cómo es su entorno social. Hay personas que tienen apoyos de tipo afectivo en un vecino, en Claro, amigos, o sea, exacto. hay espacios. Entonces, primero los jueces cuando evalúan esto suelen decir, los apoyos vienen dados por la vida. Es decir, se trata de conocer bien a la persona, conocer su contexto, y esto nos permite, por así decirlo, diseñar un sistema de apoyos que responda a la vida, o sea, que no caiga como una cosa artificial. Si a una persona que todo el día se maneja con su hermana, le nombran apoyo a un sobrino que vive a 30 kilómetros y le estamos haciendo un problema porque se maneja con una hermana con quien está todo el tiempo. Entonces, se supone que los apoyos tienen que contar con esta dimensión de realmente ser una ayuda. Si eventualmente no hubiera ningún apoyo, a veces se designan a los funcionarios de la Defensoría Pública, los defensores, lo que se llama habitualmente, antes se lo conocía como asesor de menores e incapaces, depende de la jurisdicción, que son los defensores de menores e incapaces o asesores de menores e incapaces, que son defensores públicos, que son funcionarios que están muy habituados a hacer estos trámites y que son muy idóneos, especialmente frente a ciertas situaciones, trámites ante organismos públicos, ciertas gestiones realmente dan una ayuda muy grande, ¿no? También muchas veces esto se vincula con situaciones de internación y estos funcionarios también acompañan bien todos los procesos de internación y velan por el bienestar de la persona. Y otras veces se nombra abogados de la matrícula. También hay una lista en los juzgados, Sí. una lista de abogados que son nombrados. Por supuesto, tienen que rendir cuentas, tienen que intervenir con un cargo que es aceptado y es una función nombrada a un abogado de la matrícula, ¿no? Eso también puede pasar en ciertas situaciones y puede pasar especialmente en algunos casos donde hubiera muchos bienes y hubiera ciertos conflictos familiares y podría llegar a ser el caso en ese supuesto para ciertas dimensiones de la persona, ¿no? Exacto. Es para vos, hay cuando una mamá o un papá, porque en general yo traigo el caso de las mamás o los papás porque es lo que también más ocurre en la práctica profesional, ¿no? También hay casos de hermanos, hay muchos hermanos, ¿no? Incluso sobrinos, pero quizás, no digo que estadísticamente es así, pero una cuestión intuitiva revela que son más los padres los que tienen esta preocupación, ¿no? O los hermanos. ¿Vos pensás que es obligatorio? Digamos, ya sabemos que legalmente no es obligatorio porque se presume la capacidad de todas las personas, pero ¿considerás que es obligatorio una responsabilidad de parte de la familia de iniciar este proceso como una herramienta de cuidado? No, yo creo que no es obligatorio, depende mucho de las circunstancias que estábamos hablando. O sea, yo mencioné antes el caso de que una persona hereda un inmueble, ¿está? Esto, fallece uno de los padres, entonces le toca en herencia una parte, y entonces, bueno, quizás allí sí haya que tomar una medida solo efectivamente para aquello vinculado con ese inmueble, si realmente se tiene el temor de que pudiera alguien abusar de confianza y ganarse la confianza y quitarle el inmueble, con lo cual se produce un perjuicio económico muy grande. Entonces, tendríamos que ver bien cada caso, las circunstancias muy, muy concretas y sobre todo, volvemos a la misma idea, de a medida, ¿no? Es decir, siempre hay formas también de apoyos extrajudiciales. Todos necesitamos apoyos en última instancia. Yo qué sé yo, tengo que comprar algo Exacto. y
llamo a mis familiares, pregunto, averiguo con gente que sabe. Es decir, ¿quién no se equivoca en la vida? O sea, obviamente que todos somos de alguna manera necesitados y vulnerables, ¿no? Obviamente que en la persona con discapacidad esto se presenta con una mayor evidencia y lo necesita y aparece este tipo de medidas. Pero realmente me parece que la medida de judicializarlo tiene que ser algo muy meditado, muy necesario por una situación que lo demande y que haga ver esta exigencia que dice el Código Civil de que del ejercicio de la plena capacidad se pueda derivar un daño. Hay que demostrar que se puede derivar un daño a su persona, a sus bienes, no se debe hacer de manera rutinaria. Antes pasaba que la persona iba al ANSES para iniciar un proceso de petición, por ejemplo, de una pensión no contributiva, y de entrada le decían, bueno, traiga la curatela hecha. Ahora eso ya cambió, el ANSES ha adaptado a todas estas regulaciones del Código Civil y el ANSES ya no presupone que toda persona que pide una pensión no contributiva necesita un curador, no necesita un apoyo, no necesariamente. Entonces, a veces están esas confusiones, ¿no? La persona piensa, tengo que hacer un trámite ante el ANSES y voy a necesitar un apoyo y entonces que el juez te nombre apoyo para que puedas hacer los trámites. No, no necesariamente. Por supuesto, vuelve a ser lo mismo. Si del ejercicio, la plena capacidad, se puede resultar un daño a sí mismo, ¿no? Ahora que lo mencionás, hay algo también que es muy común que se suele confundir, que es el certificado de discapacidad y el proceso de determinación. Son dos cosas completamente distintas porque una es judicial, otra es administrativa. En realidad, con el certificado de discapacidad uno tiene acceso a una serie de beneficios que pueden chequear en nuestras redes, y la determinación de capacidad va un poco más allá del certificado, porque el certificado de discapacidad puede tener una persona que tiene una discapacidad física, por ejemplo. Sí, Sí, son dos cosas distintas, ¿no? Sí, se suele confundir. O sea, la restricción de capacidad es un concepto bien civil, es un concepto bien del ejercicio, pensando en los actos jurídicos, pensando en los contratos, pensando en el acto de matrimonio, pensando en el reconocimiento de hijos, pensando en los actos significativos de la vida que tienen una resonancia jurídica. Incluso la licencia de conducir, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que es verdad que también es verdad que a veces los procesos de determinación de la capacidad son caja de resonancia de otros temas. Entonces, la persona que tiene iniciado un proceso de determinación de la capacidad, de pronto se presentan pedidos vinculados con la obra social o con ciertas prestaciones al mismo juez. Exacto. Aunque en realidad ese juez tiene que decir cosas de capacidad civil. Y dentro del mismo expediente. Dentro del mismo expediente, pero esto obedece un poco a una situación práctica, de hecho, que el juzgado se ve como compelido por decir, bueno, ya que tengo delante esta situación, voy a tratar de resolverla. No es que corresponda a un proceso civil, o sea, yo siempre digo que hay como un desborde de la noción civilista de capacidad. Hoy en el juicio de capacidad se terminan discutiendo otros temas que no son propios de capacidad. ¿Está bien? El juicio de capacidad debería ser muy acotado, en teoría. En los hechos se convierte en una caja de resonancia de un montón de demandas, y bueno, también la situación del país y la situación de las personas con discapacidad, que con su vulnerabilidad requieren muchas veces prestaciones o ayudas, es importante que tengan algún lugar donde recurrir. Sí, sobre todo, en realidad en la práctica profesional es muy útil el expediente de determinación de capacidad cuando hay alguna cuestión crónica que requiere algún tratamiento de salud especial, ya sea con psicólogos, psiquiatras, y la obra social quizás no cumple, entonces es un lugar más directo que ir a iniciar un recurso de amparo. La verdad es que procesalmente es cómodo, y está bueno que el juez lo tome, aunque en realidad debería ser acotado, pero procesalmente es muy cómodo. También hay un tema que a veces los jueces también tienen sus limitaciones en los tratamientos que se pueden realizar, ya vinculados más al derecho a la salud, que también se requieren dentro de la determinación de capacidad. No es que el juez, digamos, hay muchas limitaciones justamente en respetar la autonomía de la persona, en cuanto a no hacer algún tratamiento que, si es alguien que tiene alguna alteración mental y no quiere tomar determinado medicamento, es muy difícil que por la fuerza se lo hagan tomar. Esas son concepciones antiguas que a veces vienen
consultando por esas cuestiones y ya no es así, no es que por la fuerza se le va a hacer tomar un medicamento o sí podría haber una internación, pero tienen que haber acreditado dentro del expediente extremos de real necesidad, no solo por una petición de un pariente. No alcanza solo con eso, hay que acreditar prueba, que creo que es otra de los puntos que a veces hay cierto así miedo o mito. Y la última pregunta, dentro del proceso judicial que tenemos hoy en Argentina de determinación de la capacidad o de restricción de la capacidad, ¿vos encontrás que hay algo que debería ajustarse o que debería contemplarse distinto, o como está hoy te parece que es correcto y sirve? Bueno, yo creo que me parece que algunas precisiones se requieren, especialmente en el campo legislativo, normativo, respecto a estos casos de apoyos con funciones de representación. Me parece que debería ser regulada más en detalle esa figura, porque es la que puede dar lugar a mayores dificultades después en la práctica. Creo que hay una dificultad con cosas que vos recién señalabas vinculadas con algunas sentencias que se refieren a, por ejemplo, que el apoyo debe supervisar los actos de la vida cotidiana. A mí esas sentencias las entiendo a qué apunta nombrar un apoyo para supervisar los actos de la vida cotidiana, pero me parece de una enorme vaguedad y muy difícil de cumplir, tanto por la persona con discapacidad como por el apoyo. El apoyo puede sentir qué es supervisar todo, o sea, hasta dónde llega mi deber de supervisar, hasta qué remera se pone, y a su vez hay cosas que son muy difíciles, como esto que vos decías de la medicación, que es un tema centralísimo, ¿no? Entonces, creo que hay un desborde, vuelvo a la misma idea, del proceso civil de capacidad por estos elementos, y ese desborde necesita ser atendido, digamos. O sea, yo soy partidario de un proceso civil bien civil y de que pensemos de qué manera tenemos que abordar las problemáticas más de seguridad social, más vinculadas al derecho a la salud, que son generalmente las más problemáticas. Entiendo que, como vos decías, es cómodo procesalmente encontrar un proceso de determinación de la capacidad para resolverlo, pero como profesor de Derecho Civil tengo que decir que afecta un poco los principios, porque aparecen elementos terapéuticos donde el legislador está diseñando la norma y el proceso está diseñado en función de la toma de decisiones de actos jurídicos, no está diseñado en función de situaciones terapéuticas. Esta confusión se nota en el código, ¿no? El artículo 31, por ejemplo, dice que se deberán, como principio general, adoptar las alternativas terapéuticas menos restrictivas de libertades y derechos. Y uno dice, pero ¿cómo alternativas terapéuticas si estamos hablando de determinación de la capacidad, ¿no? Y ahí hay un poco esta ambivalencia del proceso, bueno, que entiendo que en la práctica es el camino que se ha encontrado para darle cauce a estas demandas, pero que en algún momento hay que afrontarlas de frente y tenemos que encarar, porque también tenemos los amparos, tenemos los incumplimientos del PMO, todas estas problemáticas, situaciones que exceden al PMO, que también son encausadas vía judicialmente, a veces, sinceramente, en exceso, y todo esto también plantea una serie de problemas que el ámbito judicial es desbordado. Me parece que lo que tenemos que pensar es un abordaje más completo de toda esta situación, teniendo siempre presente a la persona con discapacidad, sus derechos, su bienestar, su bien integral, que ese es el norte, ¿no? Así que bueno, me parece que por allí están los desafíos. Me parece que también la figura del apoyo extrajudicial es una figura que quedó un poco escondida en el artículo 43 del Código. España está en este momento estudiando desde hace ya casi 2 años un proceso de revisión integral de su legislación sobre capacidad, y allí aparece esta dinámica de cómo legislar los apoyos de hecho que se arman, los apoyos extrajudiciales. Pero bueno, justamente al ser extrajudicial no hay posibilidad de ciertos controles. Entonces, claro. ¿hasta dónde queremos llegar con la idea?
de apoyo extrajudicial. En Mendoza, me informaba hace poco una funcionaria allá que se estaba creando un registro de apoyos, se había creado un registro de apoyos e iniciativa, Elizabeth Ornat me lo comentaba, le debo el crédito a ella de esta noticia, que ella había estado en la iniciativa, y bueno, me parece una iniciativa interesante para explorar, ¿no? Es decir, estos apoyos extrajudiciales, pero que de alguna manera se judicializan porque se genera un registro en un ámbito judicial, ¿no? Entonces, es toda una dimensión que también queda ahí, que va a necesitar, digamos, perfeccionamiento y vueltas y precisiones, ¿no? Y finalmente me parece a mí que hay ciertos casos en que el criterio último de la autonomía total, de la voluntad y preferencias, no puede ser la respuesta y que va a haber una parte que va a haber que recurrir a una solución más objetiva, ¿no? Sí, en realidad yo pienso igual. Cuando hablan de apoyo extrajudicial, me suena raro porque si uno lo piensa como abogado, al momento de ponerlo en práctica, el control siempre va a terminar siendo judicial, entonces, ¿quién lo controla? Tendría que ser un organismo del Poder Ejecutivo, es raro, ¿no? Y siempre se puede encima vulnerar derechos y garantías. Por eso también está la figura del defensor de menores e incapaces, se sigue diciendo así, yo sé que es molesto escuchar incapaces, pero bueno, hoy el derecho está, digamos, con esas terminologías. Yo pienso muy parecido, sí, igual te digo que es cómodo el tema de poder tratar todo en un expediente, es cómodo y es engorroso. Claro. Y también le da demasiado, quizás, no porque el juez lo quiera, ¿no? Tener ese poder de decisión sobre cuál es el tratamiento menos restrictivo, es difícil porque es abogado el juez. Y en los juzgados no hay psicólogo, por ejemplo. Hay trabajadoras sociales, que hay 2 por juzgado, que tienen un montón de expedientes. Después hay organismos como el cuerpo médico y algunos organismos nuevos en ciudad, pero yo creo que no alcanza, porque están destinados encima a otras cuestiones que tienen que ver con la violencia. Entonces hay como un bachecito ahí en ayudar incluso a la justicia de una forma más interdisciplinaria con estos temas. Bueno, gracias por la entrevista. Gracias por tu tiempo. Bueno, en realidad también esta iniciativa fue propuesta un poco por vos, a mí se me ocurrió gracias a vos, así que ya no le digo a usted, ya lo tuteo. Y estamos muy contentos de llevarla a cabo y tratar de que los que nos están viendo sean personas con discapacidad, sean amigos, hermanos, o que simplemente les interese saber y conocer más del tema, porque a veces uno no se involucra porque o no tiene un pariente o no tiene a alguien cercano, pero es importante que todos estemos informados sobre los derechos y cómo no hay que aprovecharse, hay que cuidar a las personas con discapacidad, con alguna afectación mental sobre todo. Hay aprovechamientos, como decía el doctor, de si van al kiosco, le dan mal el vuelto, cosas más chiquitas que a veces no necesitan quizás de una firma y son muy molestas. Entonces, esperamos que este espacio sirva para que todos conozcan otra realidad y otra forma de desenvolverse en la vida, ¿no? Bueno, esperemos que nos sigan en nuestras redes, Acceso y Autonomía en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y cualquier duda o comentario, sobre todo si quieren hacer algún tipo de consulta, también recuerden que tenemos nuestro mail de accesoyautonomía@uca.edu.ar, que lo vamos a dejar acá abajo en la descripción. Bueno, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Con nosotros estuvo el doctor Nicolás Laferrier. Gracias por estar. Muchas gracias, Ludmila, y felicitaciones por la iniciativa. Gracias a vos. Adiós.